de patrimonio. Creo que la escritura es heredada. Sí. ¿Ellos siguen viviendo en Cuba? Sí, ellos viven en Cuba, en La Habana, con mi hermano. ¿Y de dónde vienen los Sarduy? Ah, pues es una pregunta que me interesa muchísimo, et pour cause. Recibí de aquí de España una carta de una familia vasca que se llaman Sarduy. Esta familia garantiza que los Sarduy han estado instalados allí desde hace siglos, que la instalación de los Sarduy existe y que de allí partió el núcleo que emigró a Cuba. Sin embargo, yo tenía la idea de que se trataba más bien de un apellido provenzal y que podía ser incluso una derivación de Sardou, el apellido francés. Existe la anécdota que también es muy reveladora con respecto a la escritura en la familia, de que mi abuelo, llamándose Sardou, y, es decir, llamándose de un modo impronunciable en español, porque habría que decir Sardou, tuvo el gusto fonético, es decir, la perspicacia de oído de ponerle esta Y al final. Esta anécdota, sea cierta o no, me interesa porque ya prueba que había una especie de percepción sonora muy grande en la familia, que ya sabían oír. Y yo creo que el cubano sabe oír. Yo creo que lo que caracteriza la literatura cubana es la instancia, la importancia enorme que tiene lo acústico, lo sonoro. Y la primera página de la literatura cubana es una página sonora. Yo creo que la literatura cubana comienza con el diario de Colón. Es decir, antes de tocar Cuba, ya Colón está escribiendo literatura cubana. El diario de Colón es literatura típicamente cubana. Y quizás la nota más conmovedora y más extraordinaria del almirante, la nota que le garantiza que va a tocar la tierra, que aquello no era un sueño, ni un delirio, ni una locura, ni un acto demoníaco, sino que al contrario era realmente el descubrimiento de otro mundo. Esa nota es: toda la noche oyó pasar pájaros. Es una nota preciosa. Después dice: vieron un ramo de fuego caer sobre el mar. Pero yo creo que en estas dos notas, sobre todo en esos pájaros que él oye y que le dicen que efectivamente va a tocar tierra, que aquello, que esa enorme aventura que es la más grande del ser humano, y estoy pensando también en la luna, pero creo que el descubrimiento de América es mucho más trascendental y más importante, y que forma parte justamente de una dimensión mágica que quizás no tenga el alunizaje, como se dice. Pero en fin, para volver a lo sonoro, hay pues en lo cubano una instancia de lo sonoro, hay una percepción muy grande, de allí el poder de la música, de allí el hecho de que el significante mayor del país sea su música, y también lo más sincrético del país, en lo que el país ha logrado realmente la síntesis de las culturas. Pues este cubano o este francés también sabía oír, y por eso puso esta ahí que vemos aquí. Nos ha dicho Severo cosas tan estupendas que casi son una iniciación al entendimiento de la cultura y del mundo cubano, donde está no solamente lo sonoro y lo acústico, está el sentido del ritmo, que se manifiesta incluso en la cadencia al caminar, sí, y en el ritmo incluso de la conversación, claro, en cómo, en la cadencia y en la música que tienen las palabras. Sí, ¿no? Los gestos también. Los gestos sí, también. Por supuesto. El pueblo cubano es un pueblo muy extrovertido, es un pueblo que en cierto modo se da casi siempre de una manera inmediata y directa. Sí, extremadamente, extremadamente, sí. Es aficionado, por supuesto, a la calle, al aire libre. Claro, sí, a salir. Yo quizás, en fin, voy teniendo con la lejanía una imagen cubana muy distinta, voy viendo la diferencia, voy viendo cómo en realidad somos, ¿no? Efectivamente, todo es extrovertido, todo es musical. Yo creo que la clave es lo sonoro, repito, es decir, la música. Sí. Bien, volvamos al momento del nacimiento de Severo Sarduy en la calle del Padre Valencia, del que dice Severo que era un beato que dormía sobre una tabla con un ladrillo en la cabeza y otro en los pies. Sí, 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 sí. Y que heredaste de su austeridad probablemente la tortura de dormir con un peso en los pies. Sí, esto es rigurosamente cierto y perfectamente autobiográfico. Quizás de allí heredo esta manía totalmente insufrible para mis parteneras de dormir con un peso enorme en los pies. Por ejemplo, un gran almohadón, a veces hasta una maleta, en fin, lo que se haya. Y esto rueda por la noche con gran ruido. Hace que los demás griten o se despierten, y entonces hay que volver a recogerlo, volver a ponerlo otra vez sobre los pies,
Y entonces una vez que ya este peso está allí, como si fuera finalmente a volar, como en esos cuadros del Renacimiento en que se ve el espíritu en forma de una pequeña muñeca blanca, una enana blanca que va a volar, como si me fuera a ir por los pies, hay que asentar este cuerpo en el lecho, hay que poner este peso, sí. Hay que lastrarte, sí, anclarte en la noche. Sí, quizás en mi tumba pondré pues la escultura de un perro, de mi perro, a quien tanto quiero, que me acompañe en ese momento, ¿no? Sí, pondré a Donga. ¿Y no tienes noticia de cuándo empezó en ti ese rito, esa extraño Creo que desde niño, desde niño, sí. Por eso creo que debe estar articulado a la manía de este padre, de este beato camagüeyano, sí. El nacimiento, al parecer, fue medio traumático. Sí, estoy aquí de milagro, debo decirlo, sí. Sí. Gracias a una comadrona muy hábil. Sí. Parece que... Estoy totalmente de milagro, y claro, esta frase es bastante tremenda, pero je l'ai échappé belle, verdaderamente salí como pude, ¿no? Salí como pude y salí como es natural, todo al revés y ahogado, nací ahogado. ¿Sí? Entonces, pues a fuerza de golpe y de grito, una comadrona negra, obesa, y que yo imagino vestida, por ejemplo, con un traje de tafetán rojo y con un gran turbante, la imagino así, pues a fuerza de grito logró resucitarme, ¿no? De esa especie de premuerte en que estaba, ¿no? Qué estado tan tremendo. Y esa historia de la santera que dijo... Sí, es rigurosamente aquel cierto. Niño, sí. Hay que ponerle una medalla de Santa Teresa de Claro, Jesús porque por niño va a supuesto. ser escritor. Sí. Lo más importante en esta profecía es el buen gusto literario de esta divina, porque escogió como por azar quizás a la cumbre de la literatura mundial, a la Santa de Ávila, de modo que ya veo que tenía una gran perspicacia literaria. Luego, las primeras noticias que volvemos a tener de Severo Sardí nos hablan de que está estudiando el bachillerato allí en Camagüey, Sí. de que sus compañeros no suelen ser gente de su gusto. Lo que pasa es que, en definitiva, practicar la literatura es una especie de transgresión muy grande. Es una especie de amenaza muy grande para la seguridad simbólica de los otros. Y yo creo que hay una especie de gran represión en este acto aparentemente banal de escribir. Rechazo. Un gran rechazo, yo creo. En definitiva, se amenaza mucho al escribir, se manejan conceptos simbólicos muy importantes para el cuerpo de uno y para el cuerpo de los otros. Se ejerce una especie de violencia somática, de violencia corporal muy grande. La escritura es como la danza, es un ejercicio puramente corporal y el cuerpo lo siente. Por eso me duele tanto el oído. ¿Había entonces entre tus compañeros quienes te aceptaban de buen grado y comprendían eso? No, la literatura, voy a decir esta palabra con gran humildad, por supuesto, pero la literatura fue una pasión, pero en los dos sentidos de la palabra. Es decir, en el sentido también que se emplea cuando se dice la pasión de Cristo.